Hay negocios que venden todos los días, tienen clientes constantes, el dinero entra y aún así, al final del mes, algo no cuadra. La utilidad es menor de lo esperado. Las cuentas no coinciden y el dueño empieza a preguntarse, ¿estamos vendiendo menos o estamos perdiendo dinero sin darnos cuenta? Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas empresas no pierden por falta de ventas, sino por falta de control. Productos que desaparecen, diferencias pequeñas que se repiten, errores administrativos que parecen insignificantes, pero que acumulados pueden representar miles de dólares al año. Y la pregunta clave es, ¿cómo saber si se trata de simples fallas operativas o de algo más grave como un robo interno? El problema es que la mayoría de los negocios gestionan su inventario como si fuera solo mercancía almacenada. Pero el inventario no son cajas ni productos, es dinero. Dinero que ya salió de tu cuenta y que está esperando convertirse en venta. Cuando ese dinero desaparece sin explicación, tu rentabilidad se ve afectada directamente. En este video vas a entender cómo el control de inventarios se convierte en una herramienta financiera poderosa para detectar faltantes antes de que sea demasiado tarde. Vas a aprender a diferenciar errores administrativos de posibles robos, a identificar señales de alerta en tus números y a utilizar controles prácticos que cualquier empresa, incluso pequeña, puede implementar. Porque cuando dejas de trabajar con sospechas y empiezas a trabajar con datos, cambian las decisiones, cambia la forma en que analizas tu negocio y, sobre todo, cambia tu capacidad de proteger tus utilidades. Si alguna vez has sentido que algo no encaja en tus cifras, quédate hasta el final. Lo que vas a aprender hoy puede ahorrarte mucho más dinero del que imaginas. Imagina que cada semana falta una pequeña cantidad de productos que nadie logra explicar. Tal vez 5 unidades hoy, 3 mañana. Parece poco, pero si cada unidad vale $50, en un mes la pérdida ya es significativa. Ahora multiplícalo por un año completo. Sin un sistema claro de control, esas diferencias se normalizan, se justifican o simplemente se ignoran. Y ahí es donde el negocio empieza a sangrar silenciosamente. El control de inventarios no es burocracia, es protección financiera estratégica. Es la diferencia entre crecer con estabilidad o perder rentabilidad sin saber por qué ocurre exactamente. Y todo comienza entendiendo los números correctamente desde hoy mismo en tu empresa. Ahora, el inventario como activo financiero. Cuando hablamos de inventario, la mayoría piensa en estanterías llenas de productos o en un almacén organizado. Pero financieramente, el inventario es uno de los activos más importantes de una empresa. Aparece en el balance general como un activo corriente, lo que significa que representa dinero que debería convertirse en efectivo en el corto plazo. Si no se controla correctamente, ese activo puede transformarse en pérdida silenciosa. Imagina una empresa que tiene $50,000 invertidos en mercancía. Ese dinero ya salió de la caja, ya fue pagado a proveedores, ahora está detenido en productos que esperan venderse. Si parte de ese inventario desaparece, se daña o simplemente no coincide con los registros contables, no solo estás perdiendo productos, estás perdiendo capital de trabajo. Aquí es donde muchos empresarios cometen un error crítico: enfocarse únicamente en las ventas y no en la gestión del inventario. Puedes estar vendiendo mucho, pero si tus registros no coinciden con la realidad física, tus estados financieros estarán distorsionados. Y cuando los números están distorsionados, las decisiones también lo están. Por ejemplo, si el sistema indica que tienes 100 unidades disponibles, pero físicamente solo hay 90, el margen bruto que calculas será mayor al real. Creerás que estás generando cierta rentabilidad cuando en realidad una parte se está perdiendo. Esa diferencia impacta directamente en tu utilidad neta. El inventario también influye en indicadores clave como la rotación y el costo de ventas. Si no sabes con exactitud cuánto tienes y cuánto se mueve, no puedes detectar patrones anormales. Y cuando no detectas patrones, no detectas problemas. Entender el inventario como un activo financiero cambia completamente la perspectiva. Ya no se trata solo de contar productos, sino de proteger inversión. Cada unidad debe tener respaldo documental, registro actualizado y conciliación periódica,
porque cuando el inventario se gestiona con disciplina financiera, se convierte en una herramienta estratégica que revela inconsistencias antes de que se conviertan en crisis mayores dentro del negocio. Piensa en esto. Si tu inventario representa el 30% de tus activos totales, cualquier variación mínima tiene un efecto multiplicador en tu rentabilidad. No controlar ese porcentaje es como manejar un vehículo sin tablero. Sabes que avanzas, pero no sabes a qué velocidad ni cuánta gasolina queda realmente. Ese riesgo financiero es totalmente evitable, con controles. Tipos de faltantes. Error versus robo. Cuando aparece un faltante en inventario, la reacción inmediata suele ser pensar en robo, pero esa conclusión apresurada puede generar conflictos internos innecesarios. La realidad es que no todos los faltantes significan fraude. Algunos son errores administrativos, otros son mermas operativas, y sí, en ciertos casos pueden ser robos. La clave está en saber diferenciarlos con datos. Primero están los errores administrativos. Estos ocurren por registros incorrectos, ventas mal ingresadas, duplicación de movimientos o fallas en la recepción de mercancía. Por ejemplo, si un proveedor entrega 95 unidades, pero el sistema registra 100, automáticamente tendrás una diferencia de 5 unidades que no se detectará hasta el conteo físico. No hubo robo, hubo un error en el proceso. Segundo, están las mermas. En negocios de alimentos, productos perecederos o materiales frágiles, es normal que exista cierto nivel de pérdida por caducidad, daño o manipulación. El problema surge cuando no se define un porcentaje aceptable de merma. Sin un estándar, cualquier diferencia se percibe como sospechosa cuando en realidad puede estar dentro de un rango normal operativo. Y finalmente, está el robo interno o externo. Aquí hablamos de salidas de mercancía sin registro ni autorización. Pero incluso en estos casos, el patrón suele ser gradual. No desaparecen grandes cantidades de un día para otro. Son pequeñas variaciones repetidas que pasan desapercibidas porque no existe un control constante. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que en un mes se detectan 10 unidades faltantes de un producto específico. Primero revisa el Cardex y encuentra que todas las ventas están registradas correctamente. Luego compara el costo de ventas con la fórmula contable y detecta una variación mínima acumulada durante semanas. Finalmente, analiza la rotación y descubre que el producto afectado tiene salidas irregulares fuera del horario habitual. Esa combinación de datos transforma una sospecha vaga en evidencia concreta para investigar. Lo importante es entender que ninguna herramienta funciona aislada. El poder está en combinarlas. Inventario físico sin análisis financiero es incompleto. Registros digitales sin verificación física son vulnerables. Y controles sin revisión periódica pierden efectividad. Cuando implementas estos mecanismos, el inventario deja de ser un área operativa y se convierte en un sistema de alerta temprana. Detectas problemas cuando aún son pequeños, corriges procesos antes de que generen pérdidas mayores y, sobre todo, proteges la rentabilidad con información objetiva. El control no elimina totalmente los riesgos, pero reduce drásticamente las pérdidas silenciosas. Y en finanzas, prevenir siempre cuesta menos que recuperar lo perdido. Señales de alerta de posibles robos. El robo interno rara vez comienza con grandes cantidades, empieza con pequeñas diferencias que se repiten y que, si no se analizan, terminan normalizándose. Por eso las señales de alerta no suelen ser evidentes, sino financieras. La primera señal es la variación constante en el margen bruto. Si las ventas se mantienen estables, pero la utilidad empieza a disminuir sin una explicación clara en costos o precios, algo está afectando el resultado. Cuando el inventario desaparece sin registrarse como venta, el margen se distorsiona. La segunda señal son los ajustes frecuentes en el sistema. Si cada semana es necesario corregir manualmente cantidades, el problema no es el sistema, es el proceso. Los ajustes deben ser excepcionales, no habituales. Una alta frecuencia indica fallas operativas o posibles manipulaciones. La tercera señal es la concentración de faltantes en productos específicos. Cuando siempre desaparece el mismo tipo de artículo, especialmente si es fácil de revender o tiene alta demanda, el patrón deja de ser casual. Los datos empiezan a contar una historia.
Otra alerta importante es la resistencia a los conteos físicos sorpresa. Cuando el personal muestra incomodidad excesiva ante revisiones inesperadas, puede ser un indicador de riesgo. Los controles aleatorios fortalecen la transparencia y reducen oportunidades de fraude. Sin embargo, es fundamental actuar con prudencia. Detectar señales no significa acusar sin evidencia. El objetivo del control no es generar desconfianza, sino proteger la empresa con información objetiva. Cuando las señales se analizan de forma conjunta, márgenes, ajustes, patrones y comportamiento, el panorama se vuelve más claro. Y en ese momento, las decisiones dejan de basarse en sospechas y comienzan a basarse en datos. Ahí es donde el control se convierte en protección real del patrimonio empresarial. Un negocio no pierde dinero únicamente cuando vende menos. También pierde cuando no controla lo que ya compró. El inventario mal gestionado se convierte en fugas silenciosas que afectan directamente la rentabilidad. Hoy viste cómo diferenciar errores de posibles robos, cómo usar herramientas financieras para detectar variaciones y cómo identificar señales de alerta antes de que el problema crezca. El control de inventarios no es burocracia, es defensa estratégica del capital. Si quieres seguir aprendiendo cómo proteger y hacer crecer tu empresa con inteligencia financiera, suscríbete al canal y dale like a este video.